Buenas tardes. A continuación vamos a presentar como tal el laboratorio número uno perteneciente a la sección de diseño de circuitos de sistemas digitales. Los integrantes somos Alejandro Cifuentes Escobar y Carlos Andrés Sánchez. Lo primero que analizamos en nuestro trabajo fue el comportamiento de, el- de los registros. Entonces, inicialmente tenemos la fase cero, que es donde el usuario ingresa los números que quiere evaluar. Luego en la fase uno los carga y luego a partir de la fase 2 es que empieza a mostrar la sumatoria. Como podemos observar, en la primera eh, casilla guardaría la suma del valor uno de la primera la suma de la primera y la segunda casilla. La suma de la tercera y cuarta lo guarda en la segunda casilla y así sucesivamente. Luego en la fase 2 dejaría los primeros 8 cajones de las casillas y con la sumatoria de los otros 8 los dejaría igual. Luego volvería a hacer la suma, primera casilla y segunda, tercera y cuarta y así, y guardaría nada más las sumatorias. Entonces lo guardaría 4 y así sucesivamente haría lo mismo. Guardaría luego 2, luego pasamos los 2, guardaría solo una. Continuando como tal con la exposición, entonces vamos a explicar el registro. El registro fue creado con circuitos JK conectados en serie. Nos basamos como tal en la tabla de excitación para poder realizar este proceso. Eh, El circuito entonces queda de la siguiente forma. Tenemos dos entradas conectadas a un multiplexor, en el cual también va conectado una señal que funciona como un reloj para decir qué entrada tomar, si la inicial o la entrada de la suma. El reloj entonces como tal activa los multiplexores para poder almacenar los datos como tal en el registro. Eh, Posteriormente hacemos entonces una conexión de el controlador de fases y conectamos como tal 16, conectamos como tal 16 circuitos de registros de 8 bits para entonces crear como tal un registro de 16 valores. Estos registros de 16 valores van a arrojar entonces 16 salidas que van a ser representadas como tal en el display 7 segmentos, y van a ir estas salidas conectadas a los sumadores. Los sumadores van conectados nuevamente al registro de 8 bits para crear como tal entonces la consecutividad del sistema. En la suma, perdón, el sumador nos registra y nos da una salida también de overflow. Cada sumador nos da una salida de overflow que van conectados como tal también a la salida del controlador de fases para poder detectar cuando se realiza la suma, cuando excede el límite. Luego entramos a a la parte del contador. El contador nos va a mostrar las fases del sistema. Empezamos en la fase cero, que fue como expliqué anteriormente. Lo que haría será como dar paso a que el usuario ingrese los datos. En la fase uno cargaría esos datos. En la fase 2 es cuando empieza a sumar. Entonces sumaría 16 registros, guardaría 8. En la fase 3 sumaría 8, guardaría 4. En la fase 4 suma 4, guarda 2. Y en la fase 5 suma esos 2 y daría el resultado final. Aquí vemos la tabla de verdad del diagrama de estados. em, y ese sería el circuito que creamos. Tenemos eh, el R, que sería como el reloj. Entonces, con cada señal de reloj iría avanzando de fase. Entonces, cada que el reloj entra como valor 1, empezaría a cambiar a la fase uno, luego cambiaría a la fase 2, 3, así consecutivamente. En esta tabla de verdad nos mostraría la salida para el controlador de fases. Cuando estamos en la fase cero, la salida que entraría a los registros sería cero, porque ahí no actualiza el dato de entrada.
Cuando entra con la salida número uno, es cuando cambia de frase y entra el valor nuevo. Entonces entraría la suma de los dos valores sumados anteriormente. El circuito SOR lo utilizamos para interpretar los números en complemento a dos. Entonces, cuando entra, este funciona con las entradas A y B, cuando ambas son la misma, da valor cero, y cuando son distintas daría valor uno. Entonces, aquí abajo podemos ver el circuito, cómo nos quedó y cómo lo implementamos con el complemento a dos. Entonces, entre la primera entrada del SOR sería A, que sería como el bit del valor, y la segunda sería B, que sería el que nos interpreta el signo del valor. Lo que quiere decir, si A es positivo, nos daría el número positivo. Y si A es negativo, cambiaría el número a positivo, pero también nos daría la salida del signo diciendo que aquí nos mostraría el número positivo y aquí nos diría el signo, que sería negativo en su caso. Continuando con el proceso, entonces creamos el sumador de un bit. Este sumador fue creado con 7 compuertas AND y 2 compuertas OR. Las entradas eh, las podemos ver en la consecutiva. Esta tabla de verdad nos indica pues como tal que cuando todas las entradas son cero, vamos a tener dos salidas cero, la salida cero del acarreo y la salida cero de como tal del resultado de la suma. De igual forma, entonces, como va variando, entonces van variando las salidas. Tenemos como tal el mapa de Carnot también del mismo. Y este sería como tal el circuito. Entonces, como se expresa anteriormente, se negan las tres entradas y se toman para las compuertas respectivas. Podemos observar que en las entradas que están negadas, solamente van conectadas como las tres primeras compuertas AND, que son las que dan la salida de la suma. La del acarreo no va a ningún momento negado. Utilizando el sumador de un bit, creamos el sumador de 8 bits. Entonces, sacaríamos, como el sumador de 8 bits recibe dos valores y el acarreo inicial sería cero. La suma de ambos valores sería la salida S, que sería como en el primer bit de la salida. El acarreo entraría como entrada del acarreo del segundo sumador, y así consecutivamente. Esa parte de acá controla la salida del overflow, lo que quiere decir, cuando un número es mayor a 127, el overflow nos dará 1. Y cuando es menor que, 100 que menos 128, también nos dará uno. De resto, nos dará cero diciendo que no hay ningún error. Correcto, listo. Ya para finalizar, entonces tendríamos como tal la ubicación de los displays de segmentos. Se crearon como tal siete salidas, S, SI, SDC, I, ID, y cada una representa como tal una línea del display de segmentos. Eh, a continuación podemos ver entonces como tal las salidas y las representaciones que deben encender el display para cada número. Y encontramos entonces también la tabla de verdad del mismo. Luego de la tabla de verdad, entonces encontramos como tal las funciones y los mapas de Karnaugh. Y por último, entonces acá podríamos observar como tal el circuito implementado. El circuito implementado, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, nos brinda como tal las siete salidas de cada display de segmentos, activándolas según los bits de entrada que interpreta el sistema. Este sería como tal entonces la representación en el circuito. Y ya para finalizar, entonces tendríamos como tal el circuito completo, eh, que sería el siguiente, donde tendríamos entonces las 16 entradas iniciales, tendríamos el registro de 16 valores con sus respectivas
16 salidas. Además de las 16 salidas, entonces va conectado a un conversor de complemento a 2, el cual nos ofrece como tal la salida del overflow. En la parte superior, entonces tenemos también un display de 7 segmentos que nos indica como tal la fase en la cual se encuentra el sistema. Y ya sería entonces ya como ejecutar el programa. El- Después de convertir el número con el conversor de complemento a 2, entra al circuito del divisor, el cual lo que hace es dividir el número en unidades, decenas y centenas para poder representarlo en cada uno de los displays. Esa salida de este display, acá pequeñito a la izquierda, representa el signo. Cuando está apagado es positivo y cuando está prendido sería negativo. Aquí vemos el circuito completo. Ya.